Vamos a aprender cómo realizar la simulación de un circuito de primer orden en ORCAD. En el ejemplo que tengo a la izquierda, vemos un circuito con un elemento almacenador de energía, que es un inductor de 12 mH, y al tener un solo almacenador, el circuito se trata de un circuito de primer orden. El enunciado dice: el circuito que se muestra en la figura está en estado estable antes de cerrar el interruptor en t igual a 0. Estado estable significa que estuvo conectado por un prolongado tiempo en esas condiciones antes de t igual a 0, cuando ocurre el primer transitorio. El interruptor permanece cerrado durante 1,5 microsegundos y después se abre. Bueno, en t igual a 0 este interruptor se cierra, se mantiene cerrado por 1,5 microsegundos y después se vuelve a abrir. Nos pide determinar la corriente del inductor, la corriente I de t que atraviesa el inductor para todo tiempo t. Graficar I de t en función del tiempo, ¿sí? La corriente I de t. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a montar este circuito. Primero que necesitamos una fuente de tensión continua, VS. Vamos a cambiar esto por 24 voltios, que es lo que pide el ejercicio. Necesitamos 3 resistencias de 4 kΩ. La resistencia se puede utilizar esta que dice R barra design caché, como también esta que dice R barra analog. Cualquiera de esas sirve para nuestra simulación. 1 kΩ es el valor por defecto, vamos a cambiarlo por 4 kΩ para las 3 resistencias, como lo dicta el ejercicio. Y realizamos las correspondientes conexiones, ¿sí?, de los componentes que ya tenemos. Esto todavía no lo voy a conectar. Bueno, necesitamos un inductor, lo buscamos con la letra L. Ahí el primero que nos aparece es L barra design caché, que nos sirve ese inductor. El de abajo, L barra analog, en este caso no lo vamos a usar porque tiene un punto. Este punto representa el acoplamiento magnético, que es un capítulo que lo vamos a ver posteriormente. El que está inmediatamente abajo es L barra analog-P. También puede servir. Entonces voy a agregar el último, ¿sí? L barra analog-P, el que no tiene el punto arriba. Voy a rotar para que quede igual que el ejercicio. Y vamos a hacer las conexiones. Por defecto el simulador me define un inductor de 10 microhenries. Yo voy a cambiarlo por 12 milihenries, tal como me pide el ejercicio, ¿sí? Ok. Voy a bajar un poco más para darle espacio al interruptor que tengo que conectar en esta parte. Y la puesta a tierra, nuestra referencia, no nos olvidemos que ORCAD no funciona sin referencia, la voy a agregar en esta parte. Voy a definir la referencia. Bien, y ahora el interruptor. Este interruptor en particular, ORCAD no tiene ningún interruptor que realice esta operación de conmutaciones sucesivas, que conmute primero en un tiempo t igual a 0 y luego en otro tiempo t que es 1,5 microsegundos. No hay un interruptor que conmute dos veces en el simulador. Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo por un arreglo de dos interruptores en serie. Y voy a buscar el interruptor como SW de switch, ¿verdad? SW guión bajo. Bueno, lo primero que tiene que ocurrir acá es que tiene que estar abierto y en t igual a 0 se tiene que cerrar el interruptor. ¿Está bien? Entonces voy a elegir un interruptor que esté en condiciones normales o naturalmente esté abierto y que cierre en un instante que yo voy a definir, que va a ser t igual a 0.
sw-t close. Y el que nos va a servir es el que aparece acá, que es sw-t-close barra eval, que es un interruptor que yo defino que se cierre en t igual a 0, y antes del tiempo en el que yo defino que se cierre, está abierto, ¿sí? Vamos a rotar. Ahí. Perfecto. Entonces va a permanecer abierto hasta t igual a 0, donde va a cerrarse el interruptor, ¿sí? Vamos a unir ahí. Y esta rama tiene que conducir corriente, es decir, tiene que estar cortocircuitada en esta parte para que cumpla lo que dice el ejercicio, hasta que en t igual a 1,5 microsegundos la rama se tiene que volver a abrir. Y para eso voy a poner en la parte de abajo un interruptor normalmente cerrado, que es el sw-token barra eval. Esto va a abrir en un instante que yo especifique, hasta ese entonces va a permanecer cerrado, ¿sí? Entonces, en t igual a 1,5 microsegundos yo voy a definir que ese interruptor, este segundo interruptor topen, que es un normalmente cerrado, se abra en ese instante y abra por ende la rama de circuito, que es lo que pide el ejercicio, ¿correcto? Lo vamos a traer un poco más abajo. Y esto también. Perfecto. Bueno, entonces queremos que esta rama se abra en t igual a 1,5 microsegundos. El interruptor, como dije, es normalmente cerrado hasta que en t open, en un instante t, que va a ser 1,5, por ahora decimales es punto para el ORCAD, no nos olvidemos de eso, en 1,5 u o microsegundos, él va a abrir esta rama de circuito, ¿sí? Realizando exactamente lo que me pide el ejercicio. Y acá vamos a realizar la conexión en la parte de abajo. Y acá es importante ver que no nos falta conectar acá los interruptores entre sí. Genial. Ahí ya está realizado, montado el circuito. Este yo ya puedo maximizarlo. Vamos a moverlo hacia la izquierda. Esto vamos a traerlo un poco más hacia acá. Y con eso el circuito ya cumple lo que nos pide el enunciado. Vamos a seleccionar todo y vamos a desplazar hacia la derecha. Perfecto. Bueno, resumiendo un poco acá el camino de esta rama. Para t igual a 0, esto va a estar normalmente abierto y se va a cerrar en t igual a 0, ¿sí? Y esto va a ser, el interruptor de abajo es un interruptor normalmente cerrado, va a mantener la conducción hasta que en t igual a 1,5 microsegundos va a abrir la rama. Independientemente del estado del interruptor de arriba, esto ya no va a permitir el paso de la corriente y se cumple lo que nos pide el ejercicio. Y el orden en el que yo establezco los interruptores, es decir, puedo poner indiferentemente uno arriba, otro abajo y viceversa. Eso va, como están en serie, no va a alterar el resultado. Bueno, y a continuación vamos a definir los parámetros de simulación. Acá yo ya le asigné un nombre a mi simulación, por eso ya me aparece acá habilitado el botón de editar el perfil de simulación. Entonces le doy clic ahí y vamos a definir. Yo tengo un transitorio en t igual a 1,5 microsegundos en 0 y después en 1,5 microsegundos. Y la idea es observar lo que ocurre entre esos transitorios y un tiempo razonable después del último transitorio.
Entonces acá me establece como tiempo final 1000 nanosegundos, que equivaldría a un microsegundo. Yo quiero ver lo que ocurre después de un microsegundo, durante un tiempo razonable después de eso. Entonces vamos a poner acá 10 U, o 10 microsegundos. Comienza en 0 y termina en 10 microsegundos la simulación. Y el paso de simulación tiene que ser mucho menor a la diferencia entre el tiempo final y el inicial de simulación, que es 10 microsegundos. Vamos a dividir entre 1000, ¿sí? No, esta no es una regla general, pero es una regla válida para definir el paso de simulación, ¿sí? En este caso el máximo paso de simulación, que es el intervalo al cual el graficador me va a dibujar lo que yo quiera medir, corriente o tensión. Entonces a ese intervalo lo va a dibujar. Y vamos a definir como 1000 veces menor. Si yo hago 10 entre 1000 me sale 0,001, ¿sí? Microsegundos, lo que equivale a 10 nanosegundos. Vamos a poner entonces 10 nanosegundos como máximo paso de simulación. Y acá tipo de análisis lo hacemos en el dominio del tiempo. Esto no lo vamos a cambiar. Esto lo dejamos así como está. Estas opciones así sin marcar. Le damos a aplicar, aceptar. Y veamos qué es lo que ocurre. Voy a agregar acá el marcador de corriente para medir la corriente que atraviesa, valga la redundancia, esta bobina. No olvidemos que la bobina el inductor es un elemento pasivo del circuito. Por lo tanto, por donde ingresa la corriente se define el positivo, ¿sí? Esto vamos a moverlo por acá. Y según el sentido que nos indica el ejercicio, ingresa de arriba a abajo. Ingresa por este pin, por este extremo del elemento. Por eso muevo acá el marcador. Y vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Le doy play. Vamos a ver qué sale en la gráfica. Bueno, acá vemos cómo tenemos una etapa de descarga y una de carga. Acá tenemos un transitorio en t igual a 1,5 microsegundos, según lo que nos dice el ejercicio. Sin embargo, el transitorio, que es un cambio también en la curva, en la señal que estamos midiendo, se tiene que dar en ese tiempo. Sin embargo, se está dando después de 2 microsegundos. Es decir, hay un retraso en lo que es el transitorio. Y eso no es correcto. Si se fijan acá, en la resolución del ejercicio, vamos a ver, bueno, ahí está cargando. Voy a abrir acá el ejercicio. Acá vamos a ver el resultado, ¿sí? El resultado no es otra cosa sino una gráfica que tiene esta forma. 3000 A para t menor a 0, luego una etapa de descarga y una de carga. Y en t igual a 1,5 microsegundos se produce el transitorio. Entonces, este es el resultado, ¿sí? Curva de carga, transitorio en t igual a 1,5 microsegundos. Esa es la forma que tendríamos que obtener. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, vamos a ingresar en las propiedades de cada uno de los interruptores. Primero el interruptor normal abierto. Le doy doble clic y se me abre una ventana que es el esquemático. Y eso nos permite ver todas las propiedades del componente o del elemento del circuito. Bueno, esto les va a aparecer normalmente así, de forma horizontal. Con este botón que es pivot, yo puedo poner de forma vertical, que en este caso es más visible. Son más visibles todas las propiedades del elemento. Entonces vamos a ir desplazándonos. Acá nos dice la potencia que se disipa a lo largo del interruptor cuando está en condiciones de circuito, un circuito cerrado, es decir, cuando está cerrado, ¿sí? Esta es la potencia que va a disipar. Esto no nos interesa tanto. Lo que sí queremos ver es esto. Esto tiene una resistencia en estado cerrado, o sea, cuando el interruptor se cierra, esto tiene una resistencia interna.
Nosotros queremos que sea prácticamente un cortocircuito, entonces voy a agregar acá unos 3 ceros más para que sea lo menor posible la resistencia y que se acerque a un interruptor ideal. Y la resistencia en estado abierto, que es cuando está abierto el interruptor, es 1 mega ohm. Le voy a agregar 2 ceros acá para que se aproxime más a un interruptor ideal en estado abierto que tiene que tener una resistencia infinita. Bueno, y hay otra cosa, el tiempo de transición es otro parámetro que nos interesa. El tiempo en el cual va a cerrar ya lo definimos. Ahora, el tiempo de transición es el tiempo que demora el interruptor en conmutar desde un estado a otro. En este caso de abierto a cerrado, está demorando un microsegundo. Y yo tengo acá le doy yes para guardar los cambios. Voy nuevamente a la página 1 y yo tengo que mi transitorio dura, la diferencia entre el primer transitorio y el segundo es 1,5 microsegundos. Es decir, que el tiempo que demora este interruptor en pasar de abierto a cerrado demora un microsegundo, que ya es demasiado en comparación con la escala que yo estoy manejando. Es decir, estoy desplazando hacia la derecha mi curva. Por eso es que me sale, mi gráfica me sale con un transitorio pasando ya los 2 microsegundos, cuando tendría que estar acá en 1,5 microsegundos, porque le está llevando demasiado tiempo en hacer esta transición, en conmutar de un estado a otro al interruptor. Entonces, eso también vamos a cambiarlo. Le doy otra vez doble clic. Acá no, eso no era el interruptor, era un conductor. Bueno, nuevamente doble clic. Y estos cambios se mantienen. La resistencia en estado cerrado, que yo reduje, y la resistencia en estado abierto que aumenté a 100 mega ohm. El tiempo de transición vamos a ponerle mucho menor que la diferencia entre los transitorios, o podemos tomar también como referencia la diferencia entre el tiempo inicial, entre el tiempo final e inicial de simulación, que es 10 microsegundos. Y vamos a tomar la misma regla que para el paso máximo de simulación. Lo dividimos entre 1000, a la diferencia entre el tiempo final e inicial de simulación, que es 10 microsegundos, y al dividirlo entre 1000 nos salió 10 nanosegundos. Y lo definimos también así, igual al máximo paso de simulación, el tiempo de transición. Aplicamos, le damos yes. Acá lo que me pregunta es si quiero aplicar los cambios, si estoy seguro. Le doy yes. Vuelvo a la página 1, yo guardé los cambios y lo mismo tengo que aplicar para el otro interruptor. Ropen 100 mega ohm, reducir la resistencia a estado cerrado, le agrego 3 ceros y el tiempo de transición 10 nanosegundos también, ¿sí? Le doy a aplicar. Yes. Como les digo, esta regla de dividir entre 1000 no es una regla general, pero es válida, ¿sí? Porque tampoco le puedo poner un tiempo demasiado pequeño, por ejemplo, bueno, acá ya le di a aplicar, ya guardé los cambios. Tampoco le puedo poner un tiempo demasiado pequeño acá a los parámetros de simulación, muy pequeño en comparación con la diferencia entre el tiempo inicial y final de simulación, porque si no, si yo pongo un tiempo demasiado pequeño en comparación, lo que voy a hacer es forzarle a mi hardware, probablemente se va a colgar el equipo, voy a hacer que el procesador se cuelgue o que la memoria RAM lo haga, ¿sí? Entonces, por eso hay que reducir esto dentro de ciertos límites, ¿sí? Siempre y cuando sea mucho menor que esto ya es suficiente, ¿no? No hace falta que sea demasiado pequeño. Le doy a aceptar. Vamos a darle play a ver si obtenemos una curva más razonable, que se aproxime más a la realidad. Y vemos que sí. Vemos que comienza acá en 3 mA, que es según el resultado, ¿sí? Comienza en 3, tiene que bajar hasta 2,473. Voy a poner esto acá. Tiene que bajar hasta 2,473. Con este botón toggle cursor vamos
corroborar eso. Aproximadamente ahí. Bueno, vamos a ver. En 1,51 microsegundos tengo 2,473 aproximadamente, ¿sí? Que coincide con, con el cálculo analítico que realicé al resolver el ejercicio. Y luego se tiene que cargar nuevamente hasta que en t igual a infinito. En este caso yo definí hasta 10 microsegundos nomás la gráfica. Y vemos cómo efectivamente se va acercando nuevamente a 3 mA. Esta sería la curva de descarga y esta es la curva de carga. Entonces con eso logramos, y estas serían las funciones que rigen el comportamiento del circuito, ¿sí? Con el transitorio, con los dos transitorios que tiene el circuito. Vamos a minimizar esto. Esto vamos a maximizarlo. Voy a apagar este botón. Perfecto. Y lo que ocurre antes de t igual a 0, sabemos que esto se mantiene cargado a 3 mA. Yo no le puedo observar de esta forma porque el simulador no admite tiempos negativos. Entonces voy a cerrar esto. Lo que puedo hacer es desplazar ambos interruptores para que cierren un poco después. Vamos a desplazarlo un microsegundo, ¿sí? Lo va a cerrar en un microsegundo y el otro va a abrir un microsegundo después, que sería 2,5 microsegundos. Entonces voy a obtener una gráfica que es un poco antes de 0 y eso me va a mostrar cuál era el comportamiento del circuito antes del primer transitorio. ¿Está bien? Lo que estoy haciendo es desplazar a la derecha nada más la curva. Y ahí vamos a darle play. Y efectivamente vemos cómo comienza cargado en 3 mA la corriente del inductor. Comienza cargada esa corriente. Luego se va descargando hasta 2,473, como lo verificamos recién. Y luego luego comienza la curva de carga en una forma exponencial, e a la menos t, hasta 3 mA. ¿Sí? Yo puedo hacer clic derecho sobre la gráfica, Trace Property, y definir el width, el ancho, una curva un poco más gruesa para poder visualizarlo bien, ¿sí? Y ahí vemos. Puedo cambiar el color y ese tipo de cosas. Voy a poner que sea rojo, por ejemplo. Okay. Entonces, ese tipo de modificaciones puedo ir haciendo. Y ahí ya tenemos una curva. Con esto observamos ya lo que ocurre para todo t. Lo que hacemos es una pequeña modificación nomás para poder ver lo que ocurre antes del primer transitorio, que era t igual a 0, pero lo desplazamos a ambos transitorios un microsegundo hacia la derecha, ¿sí? Un microsegundo el primer transitorio y 2,5 para el segundo. Bueno, y así es como se simula un circuito de primer orden con interruptores. Hasta el siguiente video.